sobre privacidad y cómo desarrolladores de software deberían pensar sobre seguridad. Y también voy a hablar un poquito sobre mi perspectiva sobre diferentes tecnologías. No sé si han visto en las noticias que estamos viviendo una ola de diferentes filtraciones. Hasta ayer hubo al menos 10 diferentes filtraciones y desde entidades como grandes como ANT, como Banco de Machala, pero también como el Registro Civil, aseguradora Salud S.A. Y estamos viviendo una ola muy fuerte de estos tipos de filtraciones. Entonces, desde esta perspectiva, ¿por qué estamos viendo estas filtraciones? Es porque las entidades no están protegiendo los datos en la manera que deberían hacer. Y lastimosamente, muchas veces, este es algo que es una responsabilidad de nosotros como ingenieros, como desarrolladores. Nosotros estamos en el base de lo que estamos haciendo de la tecnología. Toda la tecnología que hay es la tecnología que nosotros vamos a controlar. Entonces, ser desarrollador es un trabajo con mucha responsabilidad, porque si no hacemos el trabajo bien, vamos a ver más filtraciones de nuestros datos, nuestras información personal. Entonces, por esta razón necesitamos trabajar duro en cómo manejar los datos personales, cómo proteger el código que estamos haciendo. ¿Cuántos de ustedes son programadoras o hacen programación? Algunos, ok, perfecto. Sí, yo trabajo con muchas diferentes cosas. Soy desarrollador, pero también trabajo con diferentes trabajos de ciberseguridad. Entonces, actualmente no estoy haciendo mucho programación, lastimosamente, porque hay mucho más trabajo en ciberseguridad. Pero en mi corazón todavía sigo siendo desarrollador más que nada. ¿Qué es la privacidad? Privacidad es el control sobre tu información. ¿Qué información quieres revelar? ¿Cómo vas a revelar la información? ¿Cuándo vas a revelar la información? ¿A quién? Esto es algo que es importante aquí en Ecuador porque tenemos la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y esta ley dice que como titulares de datos tenemos estos derechos a proteger nuestros datos. Y esto es lo mismo como estas definiciones de información sobre nosotros, que tenemos el derecho a proteger esta información, a controlar esta información. Entonces, ¿cómo podemos proteger privacidad? Hay, en teoría, 3 diferentes maneras. Y la manera más fácil de proteger la privacidad es no tener la información. Si no tenemos la información, si no recolectamos la información, no necesitamos protegerlo. Y esto es algo que muchas empresas en Ecuador hacen un poquito problemático. Muchas empresas piden mucha información. Y esta es información que en verdad no necesitan para hacer el trabajo. Pero cuando tienen esta información vamos a tener estas filtraciones también. Por ejemplo, en el caso del registro civil, no sabemos si es el registro civil que filtró la información o si era Ministerio de Salud Pública, pero lo que es interesante es que la información que filtró fue el tipo de información que el Ministerio de Salud Pública no necesita tener. Entonces, desde esta perspectiva, la pregunta es ¿por qué tienen esta información cuando no lo necesitan? Lastimosamente, cuando hay filtraciones, muchas veces vamos a ver que las entidades tienen más información que deberían tener. La segunda opción es utilizar criptografía para proteger la información y al fin necesitamos proteger la información en base de la ley. Y actualmente tenemos 2 leyes importantes. No solo tenemos la ley de protección de datos personales, pero también tenemos la ley de ciberseguridad que está entrando en vigencia pronto. Y desde esta perspectiva, otra vez tenemos una responsabilidad legal a proteger la información. Cuando hablamos sobre seguridad, hay 3 diferentes categorías que hablamos. Hablamos primero como desde la perspectiva de confidencialidad. Seguridad es proteger datos para que solo las personas que deberían tener acceso a datos puedan leer estos datos. Después tenemos la integridad. Esto significa que necesitamos proteger la integridad para que no hay cambios que no debería pasar. Y también es importante, en seguridad tenemos disponibilidad. Si no tenemos acceso a los datos cuando lo necesitamos, los datos no son útiles. Entonces, por esta razón, en seguridad,
seguridad nunca va a ser 100% porque la confidencialidad más alto va a generar que no es disponible. Entonces necesitamos tener una situación donde balanceamos los diferentes aspectos. Quizás necesitamos tener bajo confidencialidad para tener disponibilidad de los datos. Acciones realizadas únicamente por actores con autorización para hacerlo. Esta es la correlación de la seguridad. Y algo que también es importante, acciones no autorizadas necesitan ser detectadas. Si no son detectadas, no sabemos lo que está pasando. Algo que es muy importante cuando creamos sistemas de seguridad es que hay un cambio muy grande cuando hablamos de seguridad contra, por ejemplo, resiliencia. Este es que en seguridad trabajamos contra un oponente inteligente. En seguridad es un juego contra otras personas que intentan atacarnos. Y por esta razón es difícil en seguridad porque necesitamos proteger contra personas que son inteligentes también. Y muchas veces vamos a ver que esta es como una carrera entre dos diferentes personas y cada vez hay como un arms race, carrera de armas. No sé si han visto sobre Mythos, que es este nuevo IA de Anthropic que puede detectar muchas diferentes vulnerabilidades. Es súper fuerte y esto significa que estamos, justo ahorita estamos encontrando muchas diferentes vulnerabilidades que han existido en muchos diferentes sistemas hace mucho tiempo. Pero esto significa que ahora tenemos una ventaja como defensores. Pero lo que va a pasar en un rato van a salir con otro modelo y los atacantes van a tener acceso a este modelo. Y esto significa que vamos a tener esta situación donde hay una ventaja para los atacantes y después hay una ventaja para los defensores y viceversa. Y este es un tipo de carrera que va a seguir por siempre porque este es cómo funciona la seguridad. Nunca vamos a tener 100% seguridad, entonces necesitamos protegernos en la manera que podemos con lo que tenemos. Las medidas de seguridad tienen un costo. Si yo tengo, no sé, por ejemplo, tengo una amenaza contra mí y yo tengo un guardaespaldas, pero quizás sería mejor tener 2 escoltas o 3 escoltas. ¿A qué momento voy a decir que no tengo suficientes escoltas? Quizás tengo 100 escoltas. Pero hay un costo muy grande, costo en dinero, pero también hay un costo. Si yo voy a hacer mi vida normal, mi vida cotidiana con 100 escoltas, esta va a impedir que yo pueda hacer las cosas que quiero hacer. Entonces, en algún momento necesito decir, ok, basta, suficiente. Yo voy a tomar el riesgo y aceptar el riesgo que es muy pequeño en comparación. Porque no tiene, no vale el costo. Bueno, los ataques contra la seguridad tienen un impacto y en general necesitamos balancear el costo de algo contra el impacto que puede pasar. Si el costo de una medida es más fuerte que el impacto, no tienes razón. O, por ejemplo, si estamos protegiendo algo, tenemos una caja fuerte, si lo que está adentro de la caja fuerte es menos valuable que lo que del costo de la caja fuerte, no tiene mucha razón, porque la protección es algo que debería proteger hasta el valor de lo que estamos protegiendo. Bueno, para entender y para manejar la seguridad necesitamos hacer modelos de amenazas. Y esta es una metodología, es una herramienta que utilizamos para entender los diferentes riesgos que podemos enfrentar. Y en general, cuando hablamos sobre modelos de amenazas, hablamos sobre activos, adversarios y amenazas. Activos son las cosas que queremos proteger. Por ejemplo, si tenemos una base de datos de información, esta puede ser un activo. Los adversarios son las personas que van a intentar atacar contra este activo. Por ejemplo, puede ser un grupo delincuente o puede ser delincuencia organizada de Rusia, puede ser activistas, puede ser muchos diferentes tipos. Y al fin tenemos una lista de amenazas. Y las amenazas son las maneras que los adversarios utilizan para atacar los activos. Y cuando tenemos una lista de cada una de estas cosas, podemos crear
una lista de todas estas combinaciones y podemos pensar en la probabilidad y podemos pensar en el impacto. Y este es el riesgo. Entonces, cuando hablamos sobre el riesgo, estamos hablando sobre la probabilidad, la posibilidad de algo pasa, y después el impacto. Porque si, por ejemplo, si algo tiene una probabilidad muy alta a pasar, pero el impacto es bajo, quizás no tiene mucha razón protegernos. O si el impacto es muy largo, pero la probabilidad es muy bajo. Por ejemplo, un asteroide que cae sobre nosotros, o que Pichincha tiene una explosión. Todas estas cosas son impacto muy grande, pero no podemos hacer mucho para protegernos porque la probabilidad es muy bajo. Cuando tenemos una lista de riesgos, vamos a empezar con las probabilidades y impactos más altos y podemos empezar con medidas. Y hasta que tenemos suficientes medidas para contrastar los diferentes riesgos que tenemos. Cuando hablamos sobre amenazas, muchas veces hablamos sobre algo que se llama STRIDE. Es una metodología para entender los diferentes tipos de riesgos que existen. STRIDE son las siglas, entonces S es para suplantación de identidad, spoofing. T es para theft, para robo. R es para repudiación. I es para information disclosure. D es para denegación de servicio y E es para elevación de privilegios. Entonces, con estas siglas podemos pensar en los diferentes tipos de riesgos y posibilidades que hay. Cuando hablamos sobre medidas, quizás la medida más importante es la medida de compartimentación. Y la idea con compartimentación es no queremos poner todos los huevos en la misma canasta. Queremos tener una separación o segmentación, y esto es algo que podemos aplicar en muchas diferentes maneras. Podemos poner un ejemplo cotidiano que es muy importante para evitar problemas o ataques contra tu banco. Por ejemplo, tú puedes utilizar un navegador diferente que tu navegador que utilizas para Facebook, por ejemplo. En esta manera puedes reducir el impacto. Si hay una vulneración en Facebook, esta no va a tener un impacto en los bancos, por ejemplo. Puedes hacer este tipo de compartimentación en muchas diferentes maneras. Puedes utilizar diferentes computadoras, diferentes celulares. Un ejemplo común es, por ejemplo, en el trabajo deberías tener una computadora para el trabajo y quizás tienes una computadora a casa y no deberías utilizar la computadora de trabajo para cosas personales y viceversa. Este es un ejemplo de compartimentación. La idea es reducir el impacto. La idea es que si hay un ataque o una vulnerabilidad, no vamos a perder todo si este ataque pasa. Otra manera de protegernos es defensa en capas. Y esta puede ser hecho en defensa como en profundidad. Podemos tener diferentes cortafuegos, por ejemplo. Pero tener dos cortafuegos para proteger una red no es tan bueno como tener una cortafuego y un sistema de detección de eventos, por ejemplo, un IDS. O tener dos IDS no es tan bueno como tener un cortafuego de las redes y un cortafuego de las diferentes computadoras, por ejemplo. Entonces, por esta razón es buena tener defensa en capas, pero las diferentes capas deberían ser diferentes tipos de defensas. Y en seguridad, lastimosamente, tenemos este concepto, el eslabón más débil. Esto significa más o menos que el atacante no va a atacar donde estás fuerte. Por ejemplo, si tú tienes una casa y cierras la puerta, un atacante quizás va a entrar por las ventanas, porque las ventanas son más fáciles de entrar que una puerta cerrada. Entonces, el eslabón más débil significa que necesitamos tener una equilibración de seguridad en todas las diferentes partes. Cuando estamos diseñando un sistema de desarrollo, por ejemplo, podemos utilizar cifrado en diferentes lugares, pero no deberíamos utilizar cifrado con diferentes niveles de seguridad, porque un nivel más alto de seguridad es un gasto y no es útil, o un cifrado con menos seguridad significa que el resto del sistema tiene demasiada seguridad. Entonces, por esta razón, para el eslabón más débil es importante tener el mismo nivel de seguridad todo el tiempo, porque el atacante siempre va a atacar la parte más débil.
Cuando estamos haciendo programación, muchas veces tenemos mucha complejidad, vamos a incluir muchas librerías, hacemos cosas muy complejas, pero para seguridad es importante tener sencillez. La complejidad genera defectos, entonces cuando estamos revisando código, por ejemplo, lo más probable es que hay más vulnerabilidades en las partes donde hay mucha complejidad. Obviamente es mejor no tener efecto que no tener ningún efecto obvio. Esto significa que si tú tienes algo muy complejo, quizás no es obvio que hay vulnerabilidades. Es mejor tener algo sencillo donde es obvio que no hay efectos o defectos. En general, cuando hablamos sobre código limpio, y código limpio es una de las maneras más eficaces para protegernos contra vulnerabilidades, necesitamos tener código que solo hace una cosa. Cada parte de un código debería solo hacer una cosa. Entonces tenemos un módulo, este módulo solo debería hacer una cosa. Si tenemos una función o un método, cada uno debería hacer solo una cosa. Código limpio es código que es entendible, que cualquier persona puede entender, que no utiliza trucos o cosas complicadas. También es código que es mantenible, que es fácil a extender, donde tú puedes agregar o cambiar cosas si todo no está funcionando como debería. También es importante que todo el código debería tener el mismo nivel de abstracción. Esto significa, por ejemplo, si tú tienes una función que llama una otra función y después tienes un if y después otra función. Esta no es limpio porque no tiene el mismo nivel de abstracción. Es mejor tener tres funciones en vez del if. Y código limpio debería hablar sobre qué está haciendo el código, no cómo está haciendo el código. ¿Cuáles lenguajes de programación utilizan ustedes aquí? Python. Perfecto. C++ y Java. Algo que es muy común en lenguajes de programación de bajo nivel es la mutabilidad, donde cambiamos cosas. Esto es muy común, tenemos una clase o tenemos una estructura y cambiamos datos en estas estructuras. Pero para hacer código limpio que tiene menos vulnerabilidades, es una buena idea utilizando la inmutabilidad. La inmutabilidad significa que en vez de cambiar cosas, creamos nuevas cosas. Código inmutable es más fácil de entender, más fácil de probar y en general siempre va a ser correcto cuando está hecho. Está listo desde la construcción. Entonces, primitivos, por ejemplo, si tú tienes un primitivo para, no sé, para una fecha o por una dirección, estos tipos de primitivos deberían ser inmutables. Una cosa que veamos mucho en Java es algo que se llama Stringly Typed Code. Este es un clase para un usuario que tiene una unidad, que tiene un nombre de usuario. Esto parece como código totalmente normal, ¿no? Pero en este caso tenemos algunos problemas. Una cosa, por ejemplo, la edad es un entero, un int. Un int puede ser muchos diferentes valores. Puede ser 0, puede ser 1.000.000, puede ser menos 1.000.000. Entonces hay muchos valores en la edad que no debería existir para una edad. Lo mismo es el caso para un nombre. Quizás aquí en Ecuador tú necesitas tener 2 nombres y 2 apellidos, pero no sabemos en qué orden o cómo está formateado el nombre. No sabemos si hay estructura dentro del nombre. Quizás los apellidos están primero o los apellidos están después. Quizás hay comas entre las diferentes cosas. Entonces no sabemos. Y el string, la cadena, no nos ayuda. El mismo es el caso con el nombre de usuario. Quizás tenemos reglas que dicen que el nombre de usuario no puede ser vacío. El nombre de usuario necesita tener entre 5 a 15 caracteres. Pero una cadena puede tener cualquier información adentro. Entonces, la idea es que en vez de utilizar cadenas para estos tipos de información, podemos utilizar
otros tipos de elementos. En este caso cambiamos cada uno de estos ejemplos. Primero utilizamos final para que todos están inmutables y después tenemos clases para cada una de estas entradas. Tenemos una clase para la edad, tenemos una clase para el nombre y también tenemos una clase para el nombre de usuario. Lo que es bueno con este tipo de cambio es que podemos poner adentro de estas clases, podemos poner las reglas. Podemos decir que la edad solo puede ser entre 0 hasta 120, por ejemplo. Y esto significa que siempre podemos confiar en este código. Siempre podemos confiar que cuando utilizamos la edad va a ser correcto. Y en el caso del nombre, podemos utilizar el hecho que es una clase para tener diferentes estructuras. Por ejemplo, el nombre puede tener una estructura para los dos nombres y para los dos apellidos. Y en esta manera siempre vamos a saber cómo funciona este código. Parece un ejemplo muy fácil, pero si aplicas este tipo de concepto para tu código, el código va a ser mucho más mantenible, mucho más legible y mucho más extensible también. Una cosa sobre seguridad es que la seguridad es difícil agregar después. Es mucho mejor agregar la seguridad desde cero cuando empiezas, porque cuando ya tienes mucho código, es muy difícil cambiar este código para tener la seguridad. Entonces es mejor integrarla desde el día cero, desde uno. Y en general cada funcionalidad debe ser pensada con seguridad en mente. Otra cosa que es importante cuando hacemos sistemas es que la seguridad debería ser por defecto. Si descargamos un sistema, por ejemplo, y instalamos este sistema, por ejemplo, instalamos una base de datos como MySQL. Cuando instalamos MySQL, la contraseña debería ser por defecto. La configuración de MySQL debería ser seguro por defecto. Pero muchas veces cuando descargamos este tipo de sistemas, muchas veces en verdad la seguridad no está pensado. Si tú quieres tener seguridad, necesitas agregar esta seguridad. Nosotros en Centro de Autonomía Digital, nosotros tenemos un cliente de chat que se llama KoiIM. Y la idea con este cliente de chat es que el usuario no necesita cambiar nada, no necesita agregar nada, configurar nada, va a ser seguro desde cero cuando empiezas a utilizar el programa. Pueden bajar el nivel de seguridad, pero no necesitan hacer nada para subir el nivel de seguridad. En general, los sistemas deberían ser seguros sin configuración. Esto significa no contraseñas por defecto. Por ejemplo, puedes generar una la primera vez que enciendes el dispositivo o la aplicación. Esto no solo es algo que es importante, también en ciertas partes del mundo actualmente es la ley que no puedes utilizar estos tipos de sistemas, de dispositivos IoT que viene sin contraseñas, por ejemplo. Y la otra parte de esta es no debería tener puertas traseras. Bueno, esta fue parte sobre la programación. Ahora tengo un parte sobre algunas diferentes tecnologías que están interesantes actualmente. ¿Hay alguna pregunta sobre la programación o desarrollo antes que seguir? ¿Sí? Yo tengo una, pero es más un tema de marco legal. Ok. Mira, yo estuve desarrollando un software de automatización que lo que ayuda muchas veces a algunas empresas es movilizar información. Digamos, muchas veces empresas tienen información de un data center, otra data center. Entonces, ¿qué pasa? Esta empresa que yo estoy manejando maneja datos privados, ¿ok? Datos que no se pueden compartir porque siguen siendo de personas por el tema de protección de datos. La cuestión con esto es que yo, hablar con Lidia, que también se encarga de seguridad, me dijo pues, que yo no podía automatizar esto, de cómo se descentralizar la información, porque yo puedo, esas personas usan de cómo se llama bases de datos que no terminan de siendo totalmente legales dentro del marco legal, porque usan bases de datos que tienen, digamos, información del cliente o de la persona muy variada, mucha información que, digamos, dentro del marco legal no es legal. Pero mi tío me dijo que yo no podría centralizar todo porque yo me estaría metiendo en un conflicto legal al yo centralizar todo, porque estoy moviendo bases de datos que no tienen información que es delicada. Entonces, ¿hay alguna manera de yo como desarrollador no saltarme, sino que no sea responsable de lo que haga la empresa con mi software?
Sí, es una buena pregunta y lastimosamente cuando la empresa hace este tipo de cosas, oficialmente tú como desarrollador no tienes responsabilidad legal. Los que tienen la responsabilidad son las personas que están encargadas del tratamiento de los datos. Y en este caso, no importa si es un base de datos o muchos bases de datos, si este tratamiento está hecho, si tratan de datos personales que existen en diferentes lugares y no tienen el consentimiento del titular de los datos, esta es una violación de la ley. Y lastimosamente, centralizar esto en un lugar no va a cambiar nada porque todavía tienes la misma problemática. Entonces, no importa si los datos están en diferentes lugares o si están centralizados en un lugar, el tratamiento es el problema. Entonces, por esta razón, el persona que está, en la ley hablan sobre el responsable de tratamiento y en general esta va a ser el jefe de la empresa o el representante legal. Esta persona quien está responsable para esta desde una perspectiva legal. Ya, pero la cosa es que en este caso como desarrollo, no desarrollo para la empresa, sino es un proyecto personal que yo quiero globalizar. Entonces ahí se detalla. Ok. Para hacer esta para ti, tú necesitas tener consentimiento de los titulares. Entonces, para cada persona que tiene datos, tú necesitas tener, por ejemplo, términos y condiciones para tratar sus datos. No puedes utilizar estos datos sin tener el consentimiento. ¿Otras preguntas? Bueno, ¿quién sabe qué es el blockchain? Sistema de bloques que no está centralizado, sino que está en varias computadoras en internet y no se puede encontrar a nadie. Sí, es una buena manera de explicarlo. Es un sistema de bloques que no está centralizado. En verdad, blockchain es más famoso por lo de Bitcoin, porque Bitcoin es lo que estaba creado el blockchain. En general, para entender blockchain desde una perspectiva criptográfica, blockchain es árboles de Merkle, que es un tipo de algoritmo, conjunto con algo que se llama prueba de trabajo. Y esta combinación es lo que hace que los blockchains funcionen como funcionan. Lo que es importante sobre el blockchain es que no tiene un punto central, entonces no hay un punto de confianza. Un ejemplo es cuando, por ejemplo, el gobierno publica datos, por ejemplo, no sé, CENESID publica información sobre tus grados. Este es un punto central y tú necesitas confiar en CENESID para estos datos. Pero los datos que existen en el blockchain no necesitas confiar en nadie porque el blockchain utiliza algoritmos para verificar que los datos existen en todos los lados y ninguna persona puede modificar estos datos. Pero lo que es importante aquí es que blockchain es un gasto muy grande para la naturaleza. También es una complejidad muy grande desde la perspectiva de sistemas. Un ejemplo aquí es el CNE. En las últimas elecciones, CNE ha utilizado blockchain para publicar información sobre las elecciones. Pero este es un mal uso del blockchain porque todavía necesitamos confiar en CNE con estos datos. CNE puede hacer lo que quieren con estos datos, entonces por esta razón no tiene mucha razón utilizando blockchain para publicar esta información. En este caso sería más fácil para CNE solo publicar un base de datos normal y basta con esta, pero están utilizando blockchain porque es mucho hype, hay muchos diferentes tipos de maneras que están utilizando blockchain. La verdad es que casi todos los usos de la blockchain son malos. La única manera de blockchain que en verdad funciona bien es el blockchain que está utilizado por criptomonedas. Y criptomonedas tienen otros problemas, pero una cosa que es bueno que es que el valor existe dentro del blockchain. El problema con blockchain es que si alguien puede robar el blockchain,
pueden robar todo el valor que hay al dentro. Pero si esto pasa con Bitcoin, el Bitcoin va a perder su valor. Entonces no hay razones, no hay incentivos para personas para robar Bitcoin. Porque en este caso, si alguien roba el blockchain de Bitcoin, no van a robar nada que tiene valor. En general, blockchain es una herramienta que está compuesta de herramientas y en la mayoría de veces solo utiliza la herramienta en vez de utilizar el blockchain, porque el blockchain es mucho más complejo. Hay otras herramientas criptográficas que sean más adecuadas o simplemente puede utilizar una base de datos. IA. ¿Cuántos de ustedes utilizan IA para trabajo en la escuela? ¿Y qué piensan los cursos, las escuelas sobre este tema? ¿Está bien o está mal? Sí, estamos viviendo una situación que es en verdad muy complejo y muchos de los colegios y universidades tienen problemas como manejar el tema de IA, porque la IA es tan útil para hacer diferentes cosas, pero al mismo tiempo es un problema porque no estamos aprendiendo en la misma manera. La IA está cambiando el mundo de desarrollo también. Hay muchas personas que hacen esta cosa que llaman vibe coding. Y vibe coding es la idea que tú no eres un programador, pero tú puedes utilizar IA para generar código. Hay muchas personas que están generando sistemas grandes con IA, pero lastimosamente muchas veces estos sistemas siguen teniendo problemas de seguridad, porque las IAs no saben cómo crear código limpio que tienen las características seguras que necesitamos tener. Pero al mismo tiempo, IA también genera mucho código. Significa que es difícil si tú necesitas hacer un cambio. Muchas veces para hacer un cambio en IA que está generado, necesitas generar todo el código desde cero. Y lo que pasa muchas veces, yo he intentado muchas veces con Claude y otros sistemas para hacerlo, y muchas veces lo que pasa es que genera código que no es posible cambiar. Pero también tiene ventajas. Si tú quieres hacer un sistema que funciona desde cero, puedes hacerlo muy rápido, pero no deberías esperar que puedes cambiar esto. En el tema de ciberseguridad, IA está utilizado mucho, pero esto también es un problema, porque muchas veces hay personas que hacen, por ejemplo, nosotros hacemos pruebas de penetración como servicio. Hay muchas personas que utilizan IA para generar pruebas o para intentar entender las pruebas, pero cuando tú utilizas IA, la IA va a guardar esta información. Si tú subes un documento, la IA va a guardar esta información por siempre y van a utilizar esta información para las próximas versiones. Entonces, desde la perspectiva de ciberseguridad, muchas personas están subiendo información que no tienen derecho a subir. Y desde la perspectiva de protección de datos personales, si tú subes un documento con datos personales a OpenAI o a Claude, esta es una violación de la ley otra vez. Entonces muchas veces estamos utilizando IA sin pensar en cómo puede tener efecto. Bueno, otro tema que es muy importante actualmente en día son las computadoras cuánticas. Ahora, una computadora cuántica grande todavía no existe, pero en algunos años quizás vamos a tener computadoras cuánticas. Lo que es interesante con computadoras cuánticas es que pueden hacer ciertos tipos de cosas que computadoras normales no pueden hacer o no pueden hacer rápidamente. Computadoras cuánticas pueden romper criptografía mucho más rápido que los computadores que tenemos actualmente. Y Google hace unas semanas dijeron que ellos piensan que computadoras cuánticas van a llegar en 2029. Entonces tenemos 3 años hasta que llega computadoras cuánticas y todo va a cambiar. Esto significa que necesitamos cambiar los algoritmos criptográficos que utilizamos. Y hay sistemas que se llaman criptografía postcuántica, y estos son algoritmos
algoritmos que funcionan en diferentes maneras que no pueden ser rompidos por computadoras cuánticas. Y hay muchos diferentes tipos de estos algoritmos, pero lo que es importante es que necesitamos cambiar todos los sistemas que utilizan criptografía. Por ejemplo, si alguien aquí utiliza Deuna o si utilizan firmas digitales de Ecuador, están utilizando sistemas de criptografía que pueden ser rompidos por computadoras cuánticas. Entonces, todos estos sistemas necesitan ser actualizados a criptografía post-cuántica. Esto es más importante para cifrado y para llaves. Lo que es interesante es que estos nuevos algoritmos son para computadoras clásicas. Son cosas, no necesitamos computadoras cuánticas para tener algoritmos post-cuánticas. Estos algoritmos son resistentes a computadoras cuánticas. Lo que es bueno es que NIST publicó 3 algoritmos en agosto de 2024 en 3 diferentes FIPS y estos algoritmos están listos para utilizar. Y muchos de estos están basados en algo que se llama retículos, lattice-based cryptography. Pero también hay una versión que utiliza funciones hash. Y estos son algoritmos que deberíamos aprender a utilizar porque los algoritmos antiguos como RSA, por ejemplo, no van a funcionar en el futuro. Bueno, esto fue todo lo que tuve para hoy. ¿Tienen preguntas, comentarios? Perfecto, muchísimas gracias. Ya, señor. Hola Vini, un gusto saludarte. No sé si tú recuerdas, hace muchos años nos visitaste también en este campus cuando recién llegabas a Ecuador, como experto de Santiago. Sí, es verdad. Y justamente, pues, ¿con quién estás hablando en este momento? El que te trajimos aquí con la comunidad de Sordo Libre. Ya. Excelente, te agradecemos mucho por tu participación. Te recuerdo de que aquí en la Salesiana están siempre las puertas abiertas para ti y la gente que tiene ese espíritu de colaborar en el mundo tecnológico con la sociedad, como tú lo has hecho en muchísimos aspectos, y eso me parece muy genial como ser humano. Lamentablemente sucedió aquí hace un tiempo, tú debes